No sé si vosotros sois aficionados a películas del oeste, o habéis visto muchas películas del oeste, ¿no? Las películas del oeste, las típicas de indios y vaqueros o soldados americanos. Yo sí recuerdo de pequeño algo que me llamaba la atención, ¿no? Que era, en algunas de esas películas, de repente salía cuando los primeros ferrocarriles surcaban el oeste americano, aparecía un grupito de indios que pegaba la oreja al raíl para saber si se aproximaba algún tren, o incluso bandidos que querían asaltar un tren, pues acercaban el oído al raíl para ver si se acercaba un tren, ¿no? ¿Qué es lo que pretendían con eso? Incluso en algunos casos hasta los propios indios, para saber si había una manada de búfalos por ahí cerca de la que pudieran cazar o lo que fuera, también aproximaban el oído al suelo para percibir si había algún tipo de vibración. Fijaos que justamente en este tipo de escenas, puesto que a lo mejor la manada de búfalos podía estar muy lejana o el tren evidentemente estaba muy lejano, aparecen dos conceptos que son distintos. Por ejemplo, si son los búfalos lo que estamos escuchando, los búfalos en un punto distante están golpeando el terreno, ¡pam, pam, pam!, mientras se mueven. Y los indios lo que hacían era percibir a distancia esa propagación de esas vibraciones que suponían las pisadas de los búfalos, ¿no? Por tanto, hay dos movimientos ahí involucrados, es decir, uno, el movimiento de las oscilaciones del propio terreno, que ya hemos analizado en vídeos anteriores, que sería un movimiento oscilatorio, un movimiento vibratorio, y un segundo movimiento que es esa energía de esa oscilación se transmite a larga distancia, y esa transmisión a larga distancia es lo que llamamos un fenómeno ondulatorio. Es decir, un fenómeno ondulatorio, que es de lo que vamos a hablar ahora, en realidad es un fenómeno por el cual se propaga energía de una oscilación, pero a grandes distancias. Es decir, se propaga en función de la distancia o del tiempo. Hay dos formas clásicas en física de propagar energía o de hacer que la energía se transfiera de un cuerpo a otro. Una de ellas, la que todo el mundo conocemos, digamos como forma de transmisión de energía, sería por ejemplo esta. Es decir, yo elevo un cuerpo, lo dejo que este cuerpo se mueva, ¿de acuerdo? Y este cuerpo en su impacto propaga energía y se la transfiere a otros cuerpos. Pero fijaos que en este caso ha tenido que haber movimiento de materia, es decir, este cuerpo se ha tenido que desplazar, colisionar, y después de colisionar es capaz de transferir energía. Bien, en el caso de un movimiento ondulatorio no es preciso el movimiento de la materia. Es decir, esta es la gran diferencia. Un movimiento ondulatorio es sola y exclusivamente un movimiento de propagación de energía. Por tanto, vamos a definir como onda, o para caracterizar qué es lo que se propaga exactamente en una onda, diremos que en una onda se propaga energía sin transporte de materia. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es la gran diferencia con otros fenómenos que ya conocemos de transferencia de energía. Los demás fenómenos, incluso, por ejemplo, en fenómenos de transferencia de energía térmica, el calor, ¿cómo se transfiere el calor? Sabemos que el calor tiene tres modos de propagarse, ¿no? Esto es clásico, por conducción, por convección y por radiación. Fijaos que en los dos primeros, conducción y convección, hay transporte de materia, ¿de acuerdo? Es decir, o hay movimiento de materia. Es decir, el fenómeno de conducción implica que unas moléculas vibran y van impulsando, digamos, a las vecinas. No hay un movimiento neto de materia del punto inicial al punto final, pero sí hay un movimiento térmico de la materia, en ese caso, ¿de acuerdo? En la convección hay un movimiento neto de materia para repartir, digamos, esa energía térmica, ¿no? Y el tercero, el fenómeno de radiación, es justamente un fenómeno ondulatorio, es de lo que estamos hablando ahora, ¿de acuerdo? Es decir, es un fenómeno por el cual se transfiere esa energía térmica, por ejemplo, también
sin necesidad de movimiento de materia. E incluso, como vamos a ver ahora, sin necesidad incluso en ocasiones de que exista un medio material, ¿vale? Porque uno podría pensar, bien, que si en una onda se propaga energía sin transporte de materia, lo primero que a uno le viene a la cabeza, pues cuando hablamos de ondas, son las ondas en una cuerda, y en una cuerda es un medio, ¿no? Es un medio transmisor. Entonces uno podría pensar que en las ondas se necesita un medio transmisor. Bien, esto es cierto en determinadas ocasiones, ¿no? Es decir, hay ondas, como por ejemplo las ondas sonoras, de las que hablaremos un poquito más adelante y lo demostraremos, que precisan de un medio material para su propagación. Pero hay otras ondas, como son por ejemplo la luz, el caso de la luz, o incluso la radiación térmica, que básicamente es otro tipo de luz, la radiación infrarroja que llamamos, ¿no? Todo este tipo de radiaciones, por ejemplo las que proceden del Sol, la luz del Sol, el calor del Sol, pueden moverse a través del medio interplanetario, que es esencialmente vacío, ¿de acuerdo? Y sabemos que todas estas ondas, que llamamos radiaciones electromagnéticas, precisamente pueden perfectamente propagarse por el vacío. Por tanto, cuando hablamos de ondas, tenemos que distinguir dos tipos de ondas. Las primeras, que son las que nos vamos a centrar nosotros en este tema, que vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos vídeos, son lo que llamamos ondas mecánicas, ¿de acuerdo? Bien, las ondas mecánicas efectivamente serían aquellas que necesitan un medio material para su propagación, ¿de acuerdo? Por tanto, estas necesitan un medio material para su propagación. Sin embargo, tenemos también otras ondas que no necesitan medio material, y estas son las que conocemos como ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Por tanto, segundo tipo de ondas, estas serían por tanto aquellas que pueden propagarse por el vacío, ¿de acuerdo? Y a estas pues le dedicaremos también un capítulo aparte, cuando hablemos de las ondas electromagnéticas, referidas básicamente a la luz, las propiedades de la luz y demás. Hablaremos de ellas también un poquito más adelante. De acuerdo, ahora nos vamos a centrar en lo que serían las ondas mecánicas, pero insisto, las ondas, el movimiento ondulatorio, no necesariamente precisa de un medio material para propagarse. Las ondas mecánicas sí, las electromagnéticas no. Por ejemplo, el sonido es una onda mecánica, las ondas en una cuerda, las ondas en el mar, en un estanque, en lo que sea, son ondas de tipo mecánico, ¿vale? Pero la radiación térmica, ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, la luz en todos los colores del visible, o microondas, las ondas de radio, estos son ondas electromagnéticas, no requieren de un medio material para su propagación. Ahora bien, ¿por qué llamamos onda a estos fenómenos? ¿Por qué decimos que son movimientos ondulatorios? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que ondula en una onda? Cuando hablamos de ondas, la primera visión que nos viene a la cabeza son pues, las ondas en el agua, y ahí está claro, bueno, pues que presentan un perfil más o menos sinusoidal, algo parecido a eso, ¿no? O podemos incluso imaginarnos, cuando saltábamos a la comba o jugamos con una cuerda, podemos generar ondas en una cuerda que también tienen más o menos un perfil sinusoidal, ¿de acuerdo? Por tanto, es fácil imaginarse una onda en algunas circunstancias, ondas en el agua, ondas en una cuerda. Pero, por ejemplo, ¿qué ondula en el sonido? O mucho más allá, ¿qué es lo que ondula? ¿Qué propiedad ondula en el caso de la luz? ¿De acuerdo? ¿Y por qué decimos entonces que el sonido y la luz son ondas? O sea, ¿por qué podemos representar eso como ondas? Bien, en todos estos fenómenos hay una propiedad que ondula. Ondula significa que varía, de alguna manera. Si recordáis, en una grabación anterior
veíamos cómo la membrana de un altavoz vibraba cuando se emite un sonido, ¿de acuerdo? Bien, pues imaginad esa membrana del altavoz cuando vibra, y ya hablaremos de ello en el sonido. Esa membrana del altavoz que vibra empuja las moléculas de aire que hay justo a su alrededor, las empuja, las comprime, y estas moléculas comprimen a las siguientes y a las siguientes y a las siguientes, y se va transmitiendo esa oscilación, esa energía de la oscilación se va transmitiendo a lo largo del aire. ¿Qué ocurre? Que cuando algo es comprimido y es empujado, si la membrana se mueve luego hacia atrás, en esa zona de aire se produce una descompresión y otra posterior compresión y una descompresión. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de qué ondula en el sonido, lo que ondula en el sonido es la presión del aire. Es decir, que si uno imagina la propagación del sonido de un altavoz, insisto, imaginad que esto es un altavoz, ¿de acuerdo? A medida que vibra, se producen una serie de compresiones de aire, y estas compresiones de aire avanzan, empujan, y según empujan, desplazan moléculas, y al final uno lo que tiene es una representación, digamos, de zonas. Si hace una fotografía en un instante dado, pues lo que tiene es una representación en la que hay zonas donde las moléculas de aire están comprimidas y otras, por el contrario, donde las moléculas de aire están en un proceso de expansión. Es decir, estos serían zonas de compresión y estos serían zonas de expansión. Si uno representa los valores de la presión del aire a lo largo de la distancia de propagación, vamos a llamarla, por ejemplo, X, pues tendríamos una representación de este tipo. Es decir, nosotros representaríamos, por ejemplo, aquí lo que sería la presión vamos a considerar X la dirección de propagación, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que ondularía serían pues, los valores de presión, es decir, habría zonas de alta presión, zonas de baja presión, zonas de alta presión, de baja presión, alta y baja. Y precisamente cuando representamos esa propiedad es cuando nos aparece ese perfil ondulatorio, ese perfil de onda, ¿de acuerdo? Donde hay un máximo en las zonas de compresión, pero habría unos mínimos en las zonas de expansión, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué ondula en el caso del sonido? La presión del medio. El sonido se puede propagar, como ya veremos, por medios sólidos, por medios líquidos, por medios gaseosos. En todos ellos hay una variación de densidad que se transforma, en el caso de los gases, en una variación de presión. Por tanto, podemos representar la propagación de una onda sonora mediante esa propiedad que ondula, que en este caso podría ser o bien la densidad del medio o bien la presión, ¿de acuerdo? Y fijaos que la representación es la misma que la de las ondas en una cuerda, las ondas en un estanque. Por eso decimos que en el caso del sonido es un movimiento ondulatorio. Y en la luz, ¿qué es lo que oscila en el caso de, o qué ondula en el caso de la luz? Bien, todos sabemos que si tenemos, por ejemplo, un dipolo, una carga positiva o una carga negativa, pues ese dipolo genera un valor de campo eléctrico a ciertas distancias, ¿de acuerdo? Si ese dipolo empieza a oscilar, los valores de campo eléctrico y los consiguientes valores de campo magnético, como recordamos, toda variación de campo eléctrico y de campo magnético entre sí, digamos, producen variaciones alternas de una y de otra magnitud, tanto de E como de B, ¿de acuerdo? En el momento en que un dipolo, por ejemplo, empieza a oscilar, los valores del campo eléctrico y del campo magnético consiguiente empiezan también a oscilar y a variar en función de la posición y del tiempo. Entonces, si yo me fijo un dipolo oscilante en esta posición, en esta posición, en esta posición, empiezo a ver que los valores de campo eléctrico, si me fijo por ejemplo solo en el campo eléctrico, pues empiezan a sufrir variaciones. Y si uno representa, en el caso de la luz, esas variaciones, por ejemplo, podría representar perfectamente los valores de campo eléctrico, ¿de acuerdo? En función, imaginemos que X es la dirección de propagación, ¿de acuerdo? Pues también tendríamos, en este caso, una representación sinusoidal. Es decir, que ahí la propiedad que ondula sería pues el campo eléctrico. Y en consecuencia también el campo magnético, ¿de acuerdo? Por eso se llaman ondas electromagnéticas. Es decir,
Lo bonito, digamos lo interesante de la mecánica ondulatoria, de todo lo referido a la matemática ondulatoria, es que bajo una misma matemática se pueden representar multitud de fenómenos físicos tan dispares como las olas del mar, o la propagación del sonido, la propagación de la luz y muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Incluso el por qué, digamos, hoy en día somos capaces de recibir en nuestros móviles señales o en nuestras televisiones, todo esto está descrito por la misma matemática ondulatoria. Por eso es importante hablar del movimiento ondulatorio. Las ondas, como vamos a ver, las podemos clasificar de distintas maneras, en distintos tipos, ¿no? Y esa clasificación la podemos hacer según dos criterios. El primero, según el número de dimensiones de propagación, ¿de acuerdo? Según el número de dimensiones de propagación, las ondas se pueden clasificar, como veis aquí, en unidimensionales, cuando solamente se propagan en una única dimensión. Por ejemplo, este sería el caso de las ondas en una cuerda, ¿de acuerdo? Si yo cojo una cuerda y en ella genero una onda, ¿de acuerdo? Esta onda solamente se puede propagar a lo largo de esta cuerda, por tanto, cuando generamos una onda se propaga en esa dimensión, ¿vale? En el caso de las ondas, por ejemplo, en un estanque, las ondas, cuando producimos o tiramos una piedrecita en un estanque en reposo, vemos que se producen ondas circulares, que van avanzando. Bien, esas ondas circulares, como veis, se propagan en dos dimensiones, se propagan en un plano, ¿de acuerdo? Por tanto, eso serían las ondas bidimensionales. Serían las ondas, por ejemplo, en un estanque, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos las ondas tridimensionales. Las tridimensionales son las que se propagan en todas las direcciones espaciales. Sería el caso típico pues, de las ondas sonoras. Las ondas sonoras, si yo hablo ahora mismo, pues me estáis escuchando vosotros, pero me están escuchando también a mi derecha, a mi izquierda e incluso detrás, porque el sonido se propaga en todas las dimensiones espaciales. O la luz también se propaga en todas las dimensiones espaciales. Por tanto, sonido y luz, por ejemplo, serían movimientos ondulatorios tridimensionales. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, eso sería la clasificación en función del número de dimensiones que se puede propagar una onda. Pero después hay otra clasificación que se va a revelar como fundamental, sobre todo a la hora de hablar de ciertas propiedades de las ondas, ¿no? Que es diferenciar entre lo que llamamos ondas longitudinales u ondas transversales. Bien, esta distinción de ondas transversales o longitudinales es en función de la coincidencia o no entre la dirección de oscilación de la propiedad que se ha perturbado y la dirección de propagación de la onda. ¿De acuerdo? En función de que ambas direcciones coincidan o no, las clasificamos como ondas longitudinales si ambas direcciones coinciden, y ahora os pongo un ejemplo, o ondas transversales si esas dos direcciones, por ejemplo, son perpendiculares, es decir, la propiedad perturbada, imaginemos que oscila en esta dirección, pero la onda avanza, por ejemplo, en esta otra dirección, y sin embargo avanza con la propiedad perturbada en la dirección perpendicular. Eso sería una onda transversal. Por el contrario, si la onda avanza en esta dirección y la propiedad perturbada oscila también en esta dirección, eso sería una onda longitudinal. ¿De acuerdo? Fijaos que antes hemos puesto el ejemplo de la onda sonora y he dibujado un altavoz que producía compresiones de aire que se van transmitiendo en la dirección de propagación. Las moléculas de aire que vibran, por el hecho de que la membrana del altavoz esté empujándolas así, las moléculas de aire también están oscilando en esta dirección y la onda avanza en esa misma dirección. Por tanto, el sonido sería un ejemplo de onda longitudinal. Las moléculas de aire oscilan exactamente en la misma dirección en la que se propaga la onda, ¿vale? Pero el caso de la luz sería una onda transversal, es decir, si la onda avanza en este sentido, el vector campo eléctrico y el campo magnético oscilan perpendicularmente a esa dirección de avance. Por tanto, la luz es una onda transversal y el sonido sería una onda longitudinal. Ahora bien, vamos a visualizar la diferencia entre unas y otras. Fijaos, la mejor forma de visualizar los dos tipos de ondas es, por ejemplo, cogiendo un muelle largo y vamos a generar una onda de compresión, es decir, voy a comprimir una porción de muelle, ¿de acuerdo? Y la voy a liberar. Veis que la onda, en este caso, esa compresión se propaga a lo largo del muelle.
Esto sería, por tanto, una onda longitudinal, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí es una onda longitudinal. Se propaga, si pudiésemos mantener esto en dirección perfectamente horizontal, lo único que hace es propagarse en la misma dirección en la que, digamos, está oscilando el muelle, ¿vale? Esto sería una onda longitudinal. ¿Qué sería una onda transversal? Pues una onda transversal sería simplemente hacer oscilar este muelle y producir, como veis, en este caso, ondas que son perpendiculares a la dirección de propagación. Eso sería, por tanto, una onda transversal. Bueno, vamos a centrarnos ahora en ondas mecánicas. Hemos dicho antes que las ondas mecánicas son aquellas que requieren de un medio material para su propagación, ¿de acuerdo? Ya hablaremos más adelante de las ondas electromagnéticas y cómo se propagan, por ejemplo, por el vacío. En el caso de las ondas mecánicas, hemos dicho, requieren un medio. Y este medio, para que facilite la propagación de una onda, digamos que debe cumplir dos requisitos. Por una parte, recordad que para que aparezca movimiento oscilatorio, decíamos, para que un oscilador pudiera oscilar, tenía que estar sometido a fuerzas restauradoras. En última instancia son las fuerzas restauradoras las que producen esa oscilación. Bien, si el medio, digamos, va a propagar la energía de esa oscilación, ese medio también debe tener como propiedad una elasticidad, ¿de acuerdo? Es decir, el medio debe ser elástico y debe tener, por tanto, elasticidad. La elasticidad, por tanto, es la responsable de que aparezcan fuerzas restauradoras que propaguen a su vez la onda por el medio, ¿de acuerdo? Pero en última instancia lo que hace que una onda se propague por un medio es la inercia de ese medio. Por tanto, ese medio también tiene que tener una inercia. Esto es fácilmente comprobable, por ejemplo, imaginad si vosotros tenéis un bloque de metal de cierta longitud, ¿no? Y hacéis un bloque de plastilina más o menos grande, pues fijaos que la plastilina es un medio que no es elástico, es decir, es un medio que es deformable. Por tanto, si yo doy un golpe en un extremo de una viga, imaginad una viga grande de plastilina, ¿no? En un extremo damos un golpe, ese golpe lo que produce es una deformación, pero no produce transmisión porque ese medio no es elástico. Entonces, si yo pongo la oreja justo al otro extremo, ese golpe queda amortiguado. Es decir, eso sería un medio no elástico. Por tanto, ahí no se pueden propagar ondas de tipo, por ejemplo, sonoro, ¿no? Porque no es elástico el medio. Sin embargo, una viga de acero sí es un medio elástico. Es decir, en cuanto se golpea por un extremo y yo pongo la oreja en el otro extremo, percibo el sonido. Porque efectivamente la deformación, el golpe, ha hecho moverse a los átomos en la zona del extremo y ese movimiento se ha ido propagando por contagio, por decirlo de alguna manera, al resto de átomos hasta que llega a nuestro oído. Por tanto, el medio tiene que ser elástico y por tanto el medio tiene que tener inercia, en el caso de las ondas mecánicas. Y se puede demostrar, aunque no vamos a hacer ahora, digamos, ese desarrollo matemático para llegar a este extremo, ¿no? Se puede demostrar que finalmente la velocidad de propagación, de las ondas mecánicas responde a esta expresión. Es decir, sería la raíz cuadrada de, en el numerador va a aparecer siempre lo que sería la propiedad elástica del medio, en el numerador. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de algunos casos. Mientras que en el denominador, dentro de esa raíz, aparecería lo que sería la propiedad inercial. Es decir, la propiedad inercial en medio mecánico es la que tiene que ver, por ejemplo, pues con la masa, ¿de acuerdo? Fijaos que en el caso, por ejemplo, de una cuerda, esta es la formulación general para ondas mecánicas, ¿de acuerdo? Por tanto, esto lo podemos contemplar. Recordad que esto ya lo habíamos comentado incluso cuando hablábamos de las propiedades de la luz en la teoría de la relatividad, ¿no? Acerca de, decíamos que para propagarse a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la propiedad elástica de ese supuesto éter luminífero del que se hablaba en el siglo XIX, pues tendría que ser la leche, ¿no? Es decir, una propiedad elástica para ese tipo de velocidad de propagación debería ser algo asombroso y a su vez, para esa velocidad, pues la propiedad inercial debería ser casi despreciable. Eso, acordaos que decíamos que
producían enormes contradicciones, ¿no? Es decir, ¿qué medio podía ser ese que tuviese esa propiedad elástica tan brutal y a la vez una propiedad inercial tan mínima, tan despreciable, ¿no? Pero en los medios ordinarios, medios mecánicos, por ejemplo, pensemos en una cuerda. Y esto lo vamos a analizar cuando hablemos del sonido. Una cuerda de una guitarra, ¿de acuerdo? La velocidad de propagación, que al final esa velocidad de propagación va a determinar a qué frecuencia vibra, o viceversa, la frecuencia a la que vibra va a determinar la velocidad a la que se propaga la onda, están interrelacionadas, ¿de acuerdo? Esa velocidad de propagación, por ejemplo, en el caso de una cuerda, viene dada por la raíz cuadrada de la tensión de esa cuerda y partido de la densidad lineal de masa. Es decir, fijaos, la tensión, por tanto, sería la propiedad inercial, en ese caso, y la densidad lineal de masa, es decir, esa densidad lineal de masa sería la masa por unidad de longitud de dicha cuerda, ¿no? Pues eso nos va a dar la velocidad de propagación. Es decir, una cuerda tensa permite que la onda se propague a su través con más velocidad. Por el contrario, una cuerda gruesa, una maroma, estas o una buena cuerda, pues todo el mundo entendemos que si la movemos, la velocidad a la que se propaga ese pulso es mucho menor que en una cuerda ligera, ¿de acuerdo? Por tanto, como veis, a mayor masa o mayor densidad lineal de masa, menor velocidad de propagación, ¿de acuerdo? Y por el contrario, cuanto más tensa esté la cuerda, pues mayor es la velocidad a la que se propaga también la onda. Fijaos que estas expresiones, o esta expresión, es válida incluso cuando hablemos, en el caso de la velocidad de propagación del sonido, que decíamos antes que era una onda mecánica. En el caso del sonido ocurre exactamente igual. Por ejemplo, en el caso de los fluidos, ¿vale? Los fluidos, recordad que son los líquidos y los gases. La velocidad de propagación del sonido en los fluidos viene por la raíz cuadrada de una cosa que se llama el módulo de compresibilidad partido por la densidad volumétrica en este caso, ¿de acuerdo? Este módulo de compresibilidad, recordad que el sonido avanza por compresiones, ¿no? El módulo de compresibilidad en realidad lo que nos mide es la relación entre la variación de presión que se produce y la variación relativa de volumen. Es decir, esta propiedad que vemos ahí, el módulo de compresibilidad, en realidad es la relación entre la variación de presión y la variación relativa de volumen respecto de cuál sería el volumen en esas condiciones normales sin ningún tipo de alteración, ¿de acuerdo? No hace falta que entremos ahora en detalle en esto ya lo haremos en el caso del sonido, pero bueno, que sepáis que esta propiedad elástica, en el caso de fluidos, se llama el módulo de compresibilidad y se designa con la letra B. Y ρ sería lo que llamamos ρ o D, la densidad volumétrica, es decir, masa partido volumen, ¿de acuerdo? Esto, como veis, por tanto, responde exactamente al mismo tipo de formulación, puesto que también las ondas sonoras son ondas mecánicas. Y, por ejemplo, en el caso de las ondas sonoras en sólidos, esa velocidad es la raíz cuadrada entre lo que se llama el módulo de Young y también la densidad volumétrica de ese sólido. Vale, el módulo de Young básicamente viene a ser exactamente lo mismo que el módulo de compresibilidad, lo que pasa es que en el caso de los sólidos pues se denomina módulo de Young, ¿de acuerdo? Pero como veis, todas las formulaciones de velocidad de propagación en ondas mecánicas responden a este mismo criterio, es decir, tiene que ver con la raíz cuadrada de una propiedad elástica en el numerador y una propiedad inercial en el denominador. Bueno, pues vamos a adentrarnos ya en la parte de cómo podemos describir matemáticamente la propagación de una onda, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar analizando, para hablar después de la propagación de una onda en general, un caso en particular. Cuando nosotros, por ejemplo, cogemos una cuerda y hacemos este gesto, producimos un pulso. Ese pulso pues, puede tener, por ejemplo, esta forma, ¿de acuerdo? Y ese pulso hemos visto que se propaga, ¿de acuerdo? Es decir, que este pulso, que en un instante t igual a 0, pues tiene esta forma,
al cabo de un cierto tiempo, si se desplaza hacia la derecha, tendrá pues esta forma en otra posición en la dirección de propagación, vamos a llamarla X, ¿de acuerdo? Bien, fijaos que la forma del pulso es una forma matemática, es decir, esto es una curva donde a cada valor de X pues le corresponde tiene su correspondiente valor de Y. Por tanto, digamos, la función de un pulso es una función de, digamos, XY, ¿de acuerdo? Pero donde además para cada, digamos, para cada valor de Y, que es función de X, a su vez, ese pulso, como se propaga, pues también va a ser una función del tiempo. Por tanto, una función en la que aparezca la dirección de propagación X y el tiempo t será una función de onda. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería una función de onda, por tanto. Es decir, algo en lo que va a aparecer la dirección de propagación y el tiempo que transcurre, ¿de acuerdo? Porque como veis el pulso se propaga, digamos, hacia la derecha. Por tanto, si lo miramos desde este punto de vista del sistema de referencia, vamos a suponer estacionario, este que tenemos aquí, pues evidentemente las posiciones de este pulso son distintas que las que tenía inicialmente, son función del tiempo, ¿de acuerdo? Pero podemos correlacionarlas, digamos, imaginándonos. Imaginad que junto con el pulso avanza, digamos, un hipotético eje que está, digamos, en reposo relativo respecto de ese pulso que va avanzando, ¿no? Sería este eje que hemos llamado I'. Por tanto, ese pulso I', las posiciones o los valores de Y en función de X, de Y', perdón, en este caso, en función de X', como veis, son siempre los mismos, son estacionarios, ¿de acuerdo? Por tanto, desde este punto de vista, desde el sistema, vamos a llamarlo Y', nuestro pulso pues tiene una función estable que solamente es función de X, no cambia con el tiempo, porque decimos que este eje se va desplazando junto con la onda. Por tanto, para el sistema Y', digamos, la representación o la función de onda, vamos a llamarla F', sería función de X', ¿de acuerdo? Ahora, si os dais cuenta en el dibujo, estas dos funciones están correlacionadas. ¿Por qué? Porque los valores de X', según veis en este dibujo, que insisto, son fijos porque ese pulso sería estacionario en este sistema Y', estos valores de X' los podemos correlacionar con los valores de X y con la velocidad de propagación del pulso. Porque daos cuenta que los valores de X' equivalen a los valores de X con respecto al sistema estacionario, ¿de acuerdo? Y menos, en este caso, cuando se propaga hacia la derecha, menos lo que se ha desplazado, digamos, porque suponíamos que estos dos ejes Y' e Y, inicialmente en el instante t igual a 0, coinciden, ¿de acuerdo? Por tanto, en un tiempo t se habrá desplazado una distancia vt y por tanto hay una correlación, si os dais cuenta, en que X' en realidad es X menos vt. Sin embargo, los valores, como veis, de Y' coinciden exactamente con los valores de Y, es decir, que en todo caso esa función Y' es igual a Y. Por tanto, lo que quiere decir esto es que en el caso de una onda, pues una función del tipo X' respecto de ese estacionario F' de X' equivaldría a una función, como veis en este caso, de X menos V por T. Es decir, que una función de una onda que se propaga, y fijaos que en este caso hemos elegido una dirección de propagación hacia X positiva, hacia la derecha, ¿de acuerdo? Hacia la derecha. Por tanto, la función de una onda que se propaga hacia la derecha va a tener esta forma, esta que tenemos aquí. Es decir, va a tener una forma en la que aparece un factor que es X menos V por T. Y ese signo menos con la velocidad nos va a indicar que es una onda que se propaga hacia la derecha. Por tanto, cuando hablemos de una onda cualquiera, digamos, representaremos
diremos que en el caso de una onda que tenga esta forma, una función x menos vt, diremos que será una onda que se propaga hacia la derecha, en términos de decir la derecha hacia valores positivos de las x, ¿de acuerdo? Una onda o un pulso digamos hacia valores x aumenta, ¿no? Hacia valores positivos de las x. Lo interpretamos generalmente en el sentido de que las x positivas las consideramos a la derecha, las x negativas a la izquierda, por tanto hablaremos tranquilamente de que es una onda que se propaga hacia la derecha, ¿de acuerdo? Cuando aparezca este signo negativo. Del mismo modo podríamos haber hecho el dibujo a la inversa y demostrar, por ejemplo, que si la función es del tipo x más v por t, corresponderá a una onda que en este caso se propaga hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy importante, no lo confundáis con el oscilador, aunque realmente tiene, como veis, bastante relación cuando hablamos de aquellas posibles formas de escribir la ecuación de un oscilador, dependiendo del punto del que partiera, ¿no? También había ahí pues, una distinción del signo, si era más conveniente un signo u otro, en un caso, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando, fijaos que son funciones tanto de x, que es la dirección de propagación, como del tiempo, ¿de acuerdo? Y ese signo negativo delante de la velocidad, o positivo delante de la velocidad, es el que nos va a indicar si la onda se propaga en un sentido o en otro. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio para que veamos pues, un pulso cualquiera, una función cualquiera en el que aparezca, digamos, de alguna manera ese factor x menos vt, cómo se corresponde efectivamente con un pulso que se propaga en una dirección dada. Vamos a trabajar esto en un ejemplo, ¿de acuerdo? Imaginad, por ejemplo, hemos dicho antes que una función que sea x menos vt, pues puede representar perfectamente una onda. ¿Qué forma tiene esa función? Pues puede tener una forma totalmente caprichosa. Por ejemplo, imaginad un pulso que tenga, bueno, pues esta representación matemática, ¿de acuerdo? Esto sería un pulso de onda que viene representado por esta ecuación. En esta ecuación vemos que hay un paréntesis x menos algo menos 2 por t. Bueno, pues esto podría ser perfectamente una función del tipo x menos vt de las que hemos hablado antes. Y de hecho vamos a comprobar que efectivamente es así, ¿de acuerdo? Nos piden que determinemos la amplitud de este pulso, que determinemos su velocidad de propagación, y después, para visualizar justamente estos dos apartados A y B, vamos a hacer la representación de este pulso, pues por ejemplo en tiempo 0 y en tiempo 1, para ver que efectivamente corresponde con la situación de un pulso que se propaga en la dirección positiva de las x. ¿De acuerdo? Bien, fijémonos, ¿qué sería la amplitud? La amplitud sería el máximo valor de I, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de la amplitud, estaríamos hablando del máximo valor de esta función. El máximo valor de esta función, daos cuenta que tenemos ahí un paréntesis x menos 2t que está elevado al cuadrado, por tanto ese paréntesis va a ser siempre positivo, siempre positivo. En consecuencia, como está sumando al 3, este factor que va a ser siempre positivo lo que va a hacer es disminuir el valor de ese cociente global. En consecuencia, el máximo valor de ese pulso va a venir dado cuando este paréntesis valga 0, ¿de acuerdo? Es decir, que en este caso vendrá dado cuando x menos 2t sea igual a 0. Es decir, se anularía este término, por tanto el cociente tendría su mínimo valor posible, perdón, el denominador tendría el mínimo valor posible, y por tanto eso nos daría la amplitud del pulso, que sería 9 entre 3, por tanto la amplitud, en este caso, sería de 3. Bien, vamos a suponer que esta función viene dada en centímetros, ¿de acuerdo? Por tanto serían 3 centímetros, por ejemplo, esta amplitud. Vale. Lo segundo que nos preguntan es cuál es la velocidad de propagación. Bien, hemos visto antes que en una función de onda el factor que multiplica el tiempo nos da la velocidad de propagación. Por tanto, en primera instancia, y sin demostrarlo, que lo vamos a demostrar en el apartado C, diremos que la velocidad de propagación, por tanto, es 2, que en este caso serían centímetros partido segundo, ¿vale? Y el signo menos me indica que ese pulso va a avanzar hacia la derecha. Por tanto,
vamos a, digamos, adelantar que la velocidad de propagación va a ser de 2 centímetros por segundo y además vamos a ver que este es un pulso que se propaga hacia la derecha. Pero para eso lo que vamos a hacer es justamente el apartado C, es decir, vamos a resolverlo gráficamente en t igual a 0 y en t igual a 1. ¿De acuerdo? Nos quedamos con la ecuación de pulso y vamos a hacer su representación gráfica. Resolviendo el apartado C, ¿no?, que nos decían, representa gráficamente el pulso en los instantes t igual a 0, t igual a 1. Bien, como la ecuación del pulso era esta que teníamos aquí, si lo representamos en los valores t igual a 0 y t igual a 1, en t igual a 0 la función x y 0, x en t igual a 0, tendrá la forma, como veis ahí, 9 partido de 3 más x al cuadrado, centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería mi función en el instante inicial, es decir, el estado inicial de la onda. Si damos valores a x, por ejemplo, fijaos, dando valores a x de menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, obtendríamos los valores de y, ¿no? Daos cuenta que en t igual a 0, el valor x igual a 0, aquí supondría entonces que el pulso está justo en el punto de máxima amplitud. Por tanto, como veis aquí, dando valores para t igual a 0, dando valores a x, obtenemos los de y, y vemos que efectivamente en el instante t igual a 0 el pulso está en su máxima amplitud. Por tanto, el pulso estaría centrado en ese instante, en t igual a 0, está centrado en el punto x igual a 0, ¿de acuerdo? Y los otros valores pues nos dan la forma de este pulso, que es esta gráfica amarilla que tenemos aquí. Es decir, en amarillo hemos representado con 5 valores, digamos, la forma que va a tener ese pulso aproximadamente. Si hacemos lo mismo en t igual a 1, ¿de acuerdo? Para t igual a 1, evidentemente este paréntesis es x menos 2 todo ello al cuadrado, es decir, tendríamos esta función que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Y si damos valores en esa función, lo primero que nos damos cuenta es que esa función, su máximo, en este caso, correspondería al momento en que x, o el valor en que x valga 2, porque 2 menos 2 sería 0, por tanto esto se anula, y tendríamos que la función tendría su máxima amplitud en x igual a 2. Por tanto, si cogemos valores, por ejemplo, de x, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, nos daríamos cuenta que se repiten exactamente los mismos valores aquí, pero, como veis, se ha desplazado la onda, el máximo, como veis, se ha desplazado 2 centímetros en un segundo. Por tanto, ahí tenéis la demostración de que efectivamente la velocidad de propagación de ese pulso era ese 2 que aparece acompañando al tiempo en esta expresión. Es decir, aquí veis, esta sería por tanto la representación que obtenemos para este pulso, centrado en este caso en el punto más 2, ¿de acuerdo? Y veis que este pulso es idéntico al pulso que está representado en amarillo, que sería el que corresponde al instante t igual a 0. Con lo cual, la representación gráfica, como veis aquí, nos ha demostrado que se trata de un pulso idéntico que se propaga hacia la derecha, de ahí ese signo negativo, ¿vale? Y con una velocidad, como veis, de 2 centímetros cada segundo. Por tanto, veis que sea cual sea la forma que pueda tener, la forma caprichosa que pueda tener la ecuación de un pulso, de una onda, siempre ese signo negativo me va a indicar que avanza hacia la derecha y el factor que acompaña al tiempo nos dará la velocidad de propagación de ese pulso o de esa onda. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, pero ya centrándonos en las ondas que nos van a interesar más, que son lo que llamamos las ondas armónicas. Si recordáis, cuando hablamos del oscilador armónico, decíamos que ¿por qué tenía interés estudiar el oscilador armónico? Porque el oscilador armónico es la fuente de lo que llamaríamos ondas armónicas. Es decir, una onda armónica propaga la energía de un oscilador armónico, ¿de acuerdo? Y esa onda armónica, pues lo que va a hacer es propagarla también en forma de función armónica. Y esto es lo que vamos a describir a continuación.